principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y más ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Hechos 17, 29 al 34. El título de este mensaje del día de hoy se llama Un llamado al arrepentimiento. Así le he titulado. Así es de que hablando en esta mañana acerca del arrepentimiento. Sabe que la palabra arrepentimiento es una palabra poderosa, es una palabra con gran poder, que tiene un gran significado y que puede cambiar muchas cosas. Pero ¿qué realmente significa la palabra arrepentirse o arrepentimiento? Bueno, buscando, encontré varias definiciones de la palabra, pero hay algunas que me llamaron la atención. La primera palabra que me llama la atención es que dice arrepentimiento, quiere decir cambiar de pensamiento. Por ejemplo, cambiar de pensamiento. Por ejemplo, hay habido veces que alguna persona a lo mejor está tratando de, no sé, de llegar a algún lugar o tratar de saltar de un lugar alto para llegar a otro, pero en un momento se da cuenta que está muy alto, que puede pasar algo, lo piensa y cambia su manera de pensar y de último momento decide no brincar ese obstáculo o ese lugar. Entonces, ¿qué hizo? Cambió de manera de pensar, se arrepintió y volvió atrás. Así es de que sentimiento de corregir es otra definición. Sentimiento de corregir algo que se está haciendo o que se ha hecho mal. Esa es la otra definición. Pero quiero expresar esto y quiero decir que para mí, y yo creo que para muchos de nosotros, es triste saber que muchas personas hoy en día le hemos quitado su verdadero valor y su verdadero significado a esta palabra tan importante, ¿verdad? Es cierto que hoy en día, y usted no me va a dejar mentir, hermano, hermana, que hoy en día es fácil faltarle respeto a alguien, es fácil ofender a alguien y a lo mejor solamente llegar con esa persona y decirle, lo siento, me arrepiento de lo que te hice, perdóname. Pero en realidad ¿es eso lo que estamos sintiendo? ¿Es un arrepentimiento verdadero? ¿O solamente lo decimos para sentirnos mejor con nosotros mismos? Porque así nos conviene. Porque queremos sentirnos bien con nosotros mismos, no porque en realidad lo sentimos. Mire, le voy a dar un ejemplo de cómo muchas veces nos podemos arrepentir sin en realidad sentirlo, solo para nuestra conveniencia. Supongamos que yo tuve un problema en mi trabajo con mi jefe y él me ha llamado a mí la atención de alguna manera, haciéndome saber que las cosas que yo estoy haciendo, como estoy haciendo mi trabajo, no es de la manera correcta. A mí me molesta un poco que me diga eso, yo me enojo, que soy muy bueno para enojarme, y entonces empiezo a discutir con él y empiezo a decir cosas que no debería de haber dicho o que no debería de haberle dicho a esa persona. Y me enojo, lo insulto, lo ofendo y me salgo enojado. Pero en un momento, mi pensamiento empieza a moverse, mi mente empieza a trabajar y digo, bueno, cometí un error, me equivoqué, pero voy a perder mi trabajo. Si no hago nada, voy a perder mi trabajo. Y pensando en eso, yo regreso y digo, bueno, mejor voy y le pido perdón para no perder mi trabajo. Y regreso con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, me arrepiento de lo que te dije, perdóname. Pero en realidad, si se da usted cuenta, no lo estoy haciendo porque de verdad no pensé inmediatamente, mi pensamiento no fue, wow, la regué, lastimé a aquella persona,
herí sus sentimientos o de alguna manera le he fallado. Mi pensamiento fue para mi propio bien, pensando en, wow, voy a perder mi trabajo, yo no quiero perder mi trabajo. Si es necesario tener que ir a pedirle perdón para no perder mi trabajo, voy y lo hago. Ve cómo muchas veces usamos el arrepentimiento de una manera para nuestra propia conveniencia o por conveniencia, pero la Biblia no es lo que a mí me enseña la Biblia, o no es lo que a nosotros nos enseña la Biblia. No nos enseña que el arrepentimiento debe de ser solamente por obtener algo, sino porque de verdad se tiene que sentir aquel arrepentimiento. El arrepentimiento en la Biblia nos lo muestra como la necesidad de admitir y reconocer que verdaderamente nos equivocamos, que verdaderamente nos arrepentimos y que lo necesitamos para poder recibir el perdón por nuestras faltas. Pregunta, ¿alguna vez usted le ha fallado a alguien o ha lastimado a alguien y luego dice que se arrepiente? No me conteste. Yo sé que sí, muchos de nosotros lo hemos hecho, pero ¿sabe qué? Le decimos, me arrepiento, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y resulta que lo volvemos a hacer. ¿Cierto o no? La risa los delata, hermanos. La risa los delata. Así es de que siempre lo hacemos. Alguna vez le hemos fallado, lastimado a alguien, decimos, perdóname, no lo vuelvo a hacer, jamás lo vuelvo a hacer, y lo volvemos a hacer. Por esta razón, digo que el arrepentimiento no solo es aceptar la culpabilidad, sino que también es separarse y cambiar aquella condición en la que se estaba. Este pasaje en el libro de Hechos encontramos al apóstol Pablo hablando al pueblo de Atenas, los cuales, leyendo el capítulo más atrás, dice la palabra que eran idólatras, que eran muy idólatras, que ellos adoraban a todo tipo de dioses, ¿cierto? De hecho dice la palabra también que ellos adoraban a un Dios no conocido. Eran tan idólatras que adoraban aún a los dioses que no conocían. Y Pablo se presenta delante de ellos hablándoles acerca del Evangelio de Jesucristo y les hace un llamado al arrepentimiento. Y en el versículo dice así: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda que todos en todas partes se arrepientan. En este versículo podemos encontrar y podemos ver que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios bueno. ¿Por qué? Porque podemos ver que estas personas paganas, por su ignorancia, adoraban a falsos dioses. Dice la palabra, como les dije, que tenían, inclusive adoraban al Dios no conocido. Y Pablo se presenta delante de ellos y les dice: yo he pasado y he visto que tienen altares adorando a cualquier tipo de dioses, e inclusive pasé y vi que tienen uno que adoran al Dios no conocido. Y Pablo se presenta con autoridad, con el llamado al arrepentimiento, y les dice: pues ese Dios, al Dios no conocido, aquel Dios que ustedes no conocen, es al que yo les vengo a predicar. Al Dios que no han visto, al Dios que por su ignorancia no han conocido todavía, pero yo les vengo a predicar acerca de ese Dios. Miren, esto es algo, hay un punto clave en este versículo. Cuando Pablo se presenta delante de ellos y les dice estas palabras, dice: Dios demanda que todos, en todas partes, se arrepientan. ¿Qué dice? ¿Que quién se arrepienta? Todos. Y cuando yo leo este versículo, yo lo que puedo ver aquí reflejado en este versículo es una palabra muy grande, que es la palabra amor, el amor de Dios. Cuando leo que dice que Dios demanda que todos se arrepientan, yo veo la palabra amor reflejada ahí. Dios ama tanto a la humanidad, aun cuando la humanidad lo ha rechazado, aun cuando muchos le hemos fallado, aun cuando muchos nos hemos alejado de Él, Dios nos sigue amando y Dios sigue esperando que nos arrepintamos, muchos de nosotros. La palabra amor es algo tan grande que no tiene comparación en la Biblia, tiene un alcance tremendo. Dios ama a todos. ¿Sabía usted que Dios lo ama, hermano? ¿Sabía usted que Dios lo ama? ¿Sabe que Dios ama a los americanos? ¿Cuántos americanos hay aquí? Robert, you can. There you go. One.
Dios ama a los americanos. ¿Sabían que Dios ama a los mexicanos? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Sabían que Dios ama a los asiáticos? ¿Cuántos asiáticos hay aquí? No, ninguno. Okay. ¿Sabían que Dios ama a los de El Salvador? ¿A los hondureños? Amén. Dios nos ama a todos, etcétera, etcétera. Miren, Dios no conoce de razas, Dios no conoce lenguajes, Dios no conoce de colores, Dios no conoce nada. Dios no conoce, no ve eso. Solamente lo que ve Dios es a cada uno de nosotros como sus hijos amados, inclusive aquellos que seguimos pecando. Dios nos sigue amando de igual manera, pero también Dios, con ese gran amor que tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, nos hace un llamado al arrepentimiento. Dice la palabra que Dios quiere que todos se arrepientan. Y cuando dice todos, se refiere a todos. No solamente a unos, no solamente, miren, nosotros estamos aquí en este lugar en esta mañana. Nosotros hemos dejado atrás aquellos tiempos de la ignorancia. Pero no quiere decir que somos perfectos, mis hermanos. No quiere decir que somos perfectos. Nosotros también fallamos y también le fallamos a Dios muchas veces. Pero ¿sabe qué? Dios sigue esperando que cada uno de nosotros nos arrepentamos. Pero Pablo se presentaba delante de estas personas, las que nunca habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, y les hace este llamado especial, que quiere que todos se arrepientan. Quiero leer esta palabra que está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, y dice así, Nueva Versión Internacional, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dice la palabra que Dios siempre va a cumplir su promesa. Dios no es un Dios que promete y luego no cumple. No, Dios no es un Dios que se tarda. Dios es un Dios paciente, mi hermano. Que si no fuera por esa paciencia que tiene Dios, que si no fuera porque Dios es un Dios paciente, yo creo y estoy seguro que muchos de nosotros no estaríamos aquí. Tenemos un Dios paciente que espera, miren, Dios espera cada día. Que cada día que Él nos da, que cada día que Él permite que vuelva a amanecer, Dios espera que por lo menos en todo el mundo, por lo menos, y lo digo, por lo menos en todo el mundo, por lo menos una persona se arrepienta. Una sola persona que se arrepienta. Porque Dios así lo quiere. Dios no abandona a su pueblo, sino que Él es bueno, sino que Él es paciente. Pero hay un tema bien importante que tocar aquí, mi hermano. Hay un tema bien importante que tocar aquí. Sí, Dios es paciente. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para aprovechar la paciencia de Dios? Y les digo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque la paciencia de Dios ha llegado hasta el día de hoy aquí. Y Dios espera, como dije, que cada día alguien se arrepienta. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder llevar esas nuevas del Evangelio, como Pablo lo hizo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para decirle a la persona que Dios quiere que se arrepienta? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos hemos encontrado con alguien y le hemos dicho: Dios quiere que te arrepientas? ¿Cuántas veces? Piénselo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con alguien y le hemos dicho: Dios quiere que te arrepientas, así como Pablo lo dijo? Pablo no se anduvo con rodeos. Pablo vio que el pueblo tenía necesidad de conocer a Dios, aquel Dios desconocido. Pablo llegó y les dijo: Dios ha demandado que todos ustedes se arrepientan, que se vuelvan de la idolatría, que se alejen del pecado y que se vuelvan a Él, que se acerquen a Dios. Es triste y es algo que necesitamos entender, mis hermanos, que yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo me he dado cuenta de esto, que en muchas partes, en muchas iglesias inclusive, solo se le habla a la persona
o a la congregación acerca de prosperidad. ¿A cuántos no nos gustaría prosperar, verdad? Ser bendecidos. Solo se le habla a la persona de sanidad y bienestar, pero pocas veces se hace un llamado al arrepentimiento. Yo he escuchado infinidad de mensajes, infinidad de predicadores, infinidad de personas que solamente se enfocan en darle a la persona lo que la persona quiere y no lo que realmente necesita. ¿Sí me explico? Por ejemplo, alguien, no sé, algún desconocido que encontramos en la calle nos pide que nos acerquemos a él para orar o que vayamos a orar por él. Y podemos ir a orar por él porque tiene alguna enfermedad y todo. Y oramos por esa persona y declaramos sanidad en su vida y le decimos que Dios lo va a bendecir y le decimos que va a estar bien, que su salud va a mejorar. Pero ¿dónde estamos dejando el llevarle el evangelio del arrepentimiento? ¿Dónde estamos dejando el llevarle la palabra de decirle Dios quiere que te arrepientas? La salvación que le espera. Muchas veces no lo hacemos, mis hermanos. Muchas veces lo dejamos por un lado y lo pasamos por alto. Cuando esto, y la Biblia nos enseña que cuando esto era lo primero que los apóstoles hacían, esto era lo primero que Jesucristo hacía. Hacer un llamado al arrepentimiento. Mateo 4:17 dice así, dice: entonces Jesús comenzó a predicar y les dijo: arrepiéntanse. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. En la Biblia, mi hermano, si usted busca en la Biblia, encuentra infinidades de versículos donde se hace un llamado al arrepentimiento a todas las personas que se les presentaba el evangelio. El primer llamado que se hacía era el del arrepentimiento. Jesucristo dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Miren, a veces tomamos como más importante todo lo demás que ya mencioné, la salud y todo, y se nos olvida que lo más importante es llevarle a la persona el mensaje, que se arrepienta de sus pecados. Miren, una persona posiblemente enferma, Dios tiene un propósito para cada persona y pone cada prueba con un fin, una finalidad para cada uno. Y nosotros le podemos llevar el mensaje del arrepentimiento. Y créanme que si aquella persona se arrepiente y aún así muere, hemos logrado salvar su vida. Amén. ¿Sí me explico? Porque aún así Dios tiene un propósito. Y aún cuando aquella persona no sane su enfermedad, pero sanó su alma, sanó su corazón, y su lugar está reservado en el cielo. El mensaje del arrepentimiento, como dije hace rato, es tan importante llevarlo, esta palabra. Este era el mensaje que llevaban los discípulos, como ya lo dije, lo podemos ver aquí en el libro de Hechos. Pablo llevando el mensaje. Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice así la palabra de Dios. Hablando Pedro, dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compujeron y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Pedro? Cuando ellos preguntaron: hermanos varones, ¿qué haremos? Él les dijo: arrepiéntanse. Una vez más podemos ver que no debemos de perder la oportunidad, que la oportunidad no se debe de perder de llevar ese mensaje, de decirle a las personas: arrepiéntete,
arrepiéntete, vuélvete a Dios. Dios te sigue esperando con aquel amor. Dios te sigue esperando con aquella paciencia. Yo no sé cuántas veces a usted, a cada uno de los que estamos aquí, nos tuvo que llegar aquel mensaje. Yo no sé cuántas veces Dios tuvo que hablar de alguna manera u otra a nuestro corazón para que nos arrepintamos. En lo personal, yo quiero decirles que no fue una vez la que el Señor me llamaba al arrepentimiento. No fueron 2 veces las cuales el Señor me llamó al arrepentimiento. Fueron muchas veces y yo no quería escuchar. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí pasamos por la misma situación. Dios nos llama al arrepentimiento de alguna manera u otra, con una palabra, con una predicación, con una alabanza, porque Dios así trabaja, pero no queremos escuchar la palabra de Dios y nos hacemos de los oídos sordos que no podemos escuchar. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Así es de que Pedro les dice, lo primero que cuando ellos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Lo primero que dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, no les dice ninguna otra cosa, sino que arrepiéntanse. Yo no sé cuál era la necesidad de aquellos hombres, yo no sé si estaban enfermos, yo no sé si tenían necesidad económica, yo no sé qué, pero no le dijo otra cosa más que arrepiéntanse para que Dios perdone sus pecados. Hay un tema muy interesante que he tocado algunas veces con los jóvenes y digo, muchas veces se hace el llamado al arrepentimiento. Muchas veces se hace el llamado al arrepentimiento. O se hace el llamado a la salvación, mejor dicho. Pero en realidad nunca, a veces, no tomamos el tiempo para explicarle a las personas lo que se está haciendo o cómo es que se debe de hacer. Hay un tema importante de decirle a la persona cuál es el verdadero significado del arrepentimiento, que tiene que ser un arrepentimiento genuino. Para poder alcanzar la salvación tiene que haber un arrepentimiento genuino, no solamente, como dije al principio, por conveniencia o porque me dijeron, no. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de parte de la persona para poder alcanzar la salvación. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, créame que Dios hace grandes cosas en su vida. Dios hace grandes cosas en la vida de las personas que se arrepienten. Lo podemos ver aquí. Yo no sé cuántos de ustedes el día que tomaron la decisión de volverse al Señor, vieron un verdadero cambio en su vida, vieron que el Señor empezó a trabajar en su vida, vieron que su mentalidad empezó a cambiar, vieron que su actitud empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el arrepentimiento es verdadero, el arrepentimiento hace un cambio en nuestra vida. Dejas de hacer o de pensar lo que antes pensabas. Tu mente ya no está en las cosas de afuera. Tu mente ya no está en hacer lo que hacías antes. Tu mente ahora está en las cosas del Señor. Ahora cuando te equivocas, ya no te da igual. Ya sientes algo en tu corazón que te llama y que te dice, arrepiéntete de lo que hiciste, pídele perdón al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu, Pedro les dijo, van a recibir el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ese momento mora en nuestro corazón y nos hace sentir aquel remordimiento para que vengamos al arrepentimiento de cuando le fallamos a Dios. Cuando las personas no conocen del Señor, o cuando no conocemos del Señor, hacemos todo tipo de cosas. Hacemos todo tipo de cosas y las disfrutamos. Y no sentimos aquel arrepentimiento. Y no sentimos aquel sentimiento de culpabilidad.
Pero eso es solamente porque no hemos conocido al Señor, porque no hemos sentido aquel fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Sabe que cuando yo vine a los pies del Señor, cuando yo acepté al Señor como mi Salvador personal, desde ese momento todo cambió, y no fue lo mismo. Desde ese mismo instante, créame lo que no fue lo mismo. Algo cambió en mi corazón, que desde ese momento no fue lo mismo. Y confieso y digo, y ustedes lo vieron, que aún así yo quería seguir siendo quien antes yo era, quería seguir haciendo lo que yo antes hacía, pero ya había algo que no me dejaba tranquilo. Había algo que no me dejaba tranquilo, había alguien que no me dejaba tranquilo, y en el momento que yo sentía que él sabía que estaba haciendo mal, lo sabía, porque mi corazón ya lo había lavado Jesucristo, porque mi arrepentimiento era genuino, y porque el Señor me decía, el Espíritu, a través del Espíritu Santo me decía: tú ya no eres aquel Luis, tú eres uno nuevo, porque dice la palabra que quien está en Cristo es nueva criatura. Y tú ya eres uno nuevo, ya no perteneces a ese lugar, ya no perteneces a la idolatría, ya no perteneces al pecado, ya no perteneces al mundo. Y Dios empezó a trabajar de esa manera en mi vida, y Dios empezó a trabajar también de esa manera en su vida, se lo aseguro. Y llega ahora el momento que le digo: yo no sé si hay alguien aquí que me diga que puede en esta mañana vivir sin Cristo. Yo no sé, yo no podría vivir sin Cristo, yo no podría estar sin Él, yo no podría volver atrás, yo no podría dejar de amar, de alabar y de adorar a mi Cristo Jesús. No lo podría. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno, porque Dios tuvo misericordia de mí. Y saben que ese es el mensaje que yo quiero llevar. Ese es el mensaje que yo debo de llevarle a las personas allá afuera. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar, de saber que hay un Dios bueno, que hay un Dios paciente. La paciencia de Dios, mis hermanos, quiero decirles que no tiene fin. Él es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Y yo sé que en esta mañana, yo sé que en este día, en algún lugar del mundo, en alguna iglesia quizás, en la calle quizás, no lo sé, pero yo sé que Dios dejó este día y nos permitió este día porque quiere salvar un alma, porque quiere salvar almas, porque dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Y qué triste, mi hermano, qué triste es saber que, sabiendo que Dios no quiere que nadie perezca, muchos van a perecer. Es triste, mi hermano, triste. Pero ¿sabe por qué es esto? Yo no sé, pero yo creo que también, como dice la palabra, es por la ignorancia, porque no queremos de verdad aceptar que Dios quiere la salvación para todos, que Dios quiere la salvación para toda la humanidad, que Él nos ha escogido a cada uno de nosotros, pero también tiene un propósito para muchos que están allá afuera. Y como les dije, en esta mañana y en este día, no sé, aquí, en cualquier lugar, Dios ha preparado este tiempo. Dios ha preparado ese lugar para llevar a alguien a su reino. Yo no sé cuántas personas en esta mañana se levantaron con esa mentalidad de acercarse al Señor. Yo sé que ustedes lo hicieron porque están aquí.
y se levantaron con esa mentalidad de saber que van a ir a la presencia de Dios. Pero no sé cuántas otras personas que están pasando por situaciones difíciles, que están pasando por crisis en la familia, en el hogar, económico, no sé, en lo espiritual, más que nada. ¿Cuántas personas hoy en este día se levantaron y tomaron la decisión de que ayer alguien los invitó a la iglesia y decidieron acercarse al Señor? No sé cuántos, pero sí sé que por lo menos hay una persona que decidió acercarse al Señor en este día, porque todo lo que Dios prepara, todo lo que Dios hace, cada día tiene un propósito. Así como en el día que usted decidió, no sé, aceptar al Señor como Salvador personal, fueron varias veces las que llegó al lugar, fueron varias veces las que las personas le hablaron acerca del arrepentimiento, de la salvación, pero hubo un día en especial donde usted decidió entregar su vida a Jesucristo. Así en este día, Dios quiere la salvación para alguien en este mundo. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo de Hechos 17:31. Dice que Dios ha fijado, dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Con justicia. Por medio del hombre que ha sido designado, de ello ha dado pruebas a todos, que lo ha levantado entre los muertos. Esto es algo inevitable, y esto es algo que no lo sé nada más yo. No les vine a contar un secreto en esta mañana. Y si yo voy afuera y le platico lo mismo a la gente y le digo, Dios ha fijado un día en que va a juzgar al mundo, un día el Señor Jesucristo va a venir y ese día vamos a ser juzgados todos. Eso, créanme que mucha gente lo sabe. Mucha gente lo sabe. Miren, es tan simple como esto. Mucha gente, yo puedo decir que la mayoría de la gente sabe acerca de Jesucristo. Sabe que hubo un día Jesucristo vino a este mundo. También sabe que Jesucristo murió por nosotros. También sabe que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y también sabe que ese Cristo resucitó. Pero se niegan a creerlo de una manera donde puedan arrepentirse y acercarse a Él. Ese fue el propósito principal de la muerte de Jesucristo, el de pagar por nuestros pecados, el de darnos la salvación y el de hacer un llamado al arrepentimiento. Pero muchos quieren seguir en su ignorancia. Muchos quieren seguir metidos en su ignorancia. No porque en realidad tengan esa ignorancia, sino porque quieren estar allí en esa ignorancia. Porque si han escuchado de Jesucristo, porque si han sabido que Él vino al mundo, porque si han escuchado que Él murió por sus pecados, ¿por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no lo aceptamos como Salvador? Por eso dice la palabra de Dios. Dice, los tiempos de la ignorancia ya pasaron. Queriendo decir que de verdad hubo un tiempo donde había ignorancia acerca del Evangelio de Jesucristo. Queriendo decir que hubo un tiempo donde la gente no sabía. Queriendo decir que muchas personas en aquel tiempo no habían escuchado la palabra de Dios. Pero hoy, mi hermano, hoy en día es difícil que alguien no haya escuchado la palabra de Dios de alguna manera u otra. Hoy en día tenemos tantas maneras de poder escuchar la palabra de Dios. Tenemos tantas estaciones de radio, tenemos tantas iglesias, tenemos tantos cristianos que le hablan a las personas de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Dios. Así me gusta que respondan con esa confianza de que lo han hecho. Así es de que esos tiempos, dice el apóstol Pablo, ya pasaron. En otras palabras, quiero decir que no hay excusa. No hay excusa para que la persona no pueda llegar al arrepentimiento, para que la persona no pueda venir a los pies de Jesucristo. No hay excusa para no aceptarle sabiendo que Él murió por nosotros. Así es de que
¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué la gente debe de arrepentirse? Porque necesitamos. Porque necesita la gente arrepentirse para el perdón. Nadie, escuche, y esto dice la palabra, nadie puede ser salvo si no se arrepiente primero de sus pecados. Nadie puede ser salvo sin antes arrepentirse primero de sus pecados. El arrepentimiento es un cambio radical. Es un cambio no solo de actitud, sino también un cambio de vida. Es un cambio en tu manera de pensar. Piensas completamente diferente, actúas completamente diferente, tu vida es completamente diferente. Y eso es porque Dios te ha llamado al arrepentimiento. Yo no sé si en esta mañana, yo no sé si aquí en este lugar, en esta mañana, haya alguien que necesite arrepentirse. Yo no sé si haya alguien a quien el Señor le haya hablado. Yo no sé si el Señor ha estado trabajando en la vida de alguien, preparando el camino. Yo no sé si hoy es el día en que tú quieras acercarte al Señor, pero sí quiero hacer esto y no me puedo ir de este lugar sin hacer el llamado. Sin hacer el llamado que hizo Pablo, sin hacer el llamado que hizo Pedro, sin hacer el llamado que hizo el mismo Jesucristo. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiera decirle al Señor que se arrepiente y que quiere acercarse a Él, este es el momento. Este es el momento. Este es el día que el Señor preparó para cada persona que ha de recibir su salvación. De esto depende la vida futura, la vida eterna de cada persona. De esto depende a dónde pasará uno la eternidad. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es un Dios bueno. Si no hubiese nadie aquí en esta mañana, les pido que se pongan de pie. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor en esta mañana y quiero dejarlos con este pensamiento para nosotros, para cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido y que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, que hemos decidido estar en sus estatutos y en sus mandamientos y que hemos decidido vivir una vida agradable a Dios. Quiero dejarles esto: el arrepentimiento es solamente el comienzo. Es solamente el comienzo de una vida entregada a Dios. Es el comienzo de una vida cambiada, restaurada por el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento es el comienzo de la liberación. El arrepentimiento es el momento donde Cristo rompe las cadenas, aquellas cadenas que nos tenían atados al pecado. El arrepentimiento es el principio del fin de la ignorancia, porque Dios hace sabios a los que Él se acerca, porque Dios da entendimiento a todos aquellos que le buscan, porque Dios es el que da la sabiduría, porque Dios es el que cambia los corazones, porque no hay otro, y lo dice la palabra, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que se pueda hacer salvo. Solamente Jesucristo murió por mí y por ti.
Nadie más lo vino a hacer y nadie más lo volverá a hacer, porque no es necesario. El arrepentimiento es algo que debemos predicarle a la gente. El amor que Dios tiene para ellos, las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada persona. Es el mensaje que yo quiero que llevemos allá afuera. Es el mensaje que Cristo nos dejó. Arrepentirse de sus pecados, volverte a tu Creador, volverte a tu Padre Celestial, aquel que planeó tu vida, aquel que ha cuidado tus pasos hasta el día de hoy, aquel Dios paciente que sigue esperando cada día, aquel Dios al que yo le doy gracias infinitamente, porque por su paciencia y por su amor yo tengo fe y tengo esperanza de que un día a mis seres amados, aquellas personas de mi familia que no han recibido al Señor como un Salvador personal, lo van a recibir, porque Dios está esperando cada día y le agradezco grandemente por eso. Dios, eres bueno. Dios, eres bueno. No hay nadie como tú, bendito Dios. No hay nadie como tú. Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene comparación. Y no hay nada, Señor, que tú no puedas hacer. No hay nada, Señor. No hay vida que tú no puedas cambiar. No hay corazón que tú no puedas restaurar, Señor. No lo hay. Porque para ti nada es imposible, bendito Dios. Señor, tú has hecho un cambio en nuestras vidas. Tú has trabajado en nuestras vidas. Y te damos la honra y la gloria, Señor, porque cada persona que está aquí en esta mañana puede testificar de tu amor y de tu poder. Y puede darte gracias, Señor, porque el día que tú lo llamaste al arrepentimiento, ese día le diste vida eterna. Bendito Dios, que no salgamos de este lugar, que no se queden estas palabras dentro de estas cuatro paredes, que tu mensaje de arrepentimiento, tu llamada al arrepentimiento sea algo que llegue a otras personas, a otros lugares, aquellas personas que todavía, Señor, por su ignorancia están lejos de ti, Señor. Te pido, bendito Padre, que toques cada corazón en esta mañana, cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, quede atesorada en su corazón, porque un día, Señor, habrá que presentársela a alguien, Señor. Un día, Señor, que tú nos pongas a la persona indicada, ese día tenemos que hacer este llamado, con ese amor que tú lo hacías, Señor, y con esa autoridad también que tú lo hacías, Señor. Padre Santo, no queremos ofender a nadie, no queremos ofender a nadie, pero sí queremos, Señor, que sepan que solo por medio de ti hay salvación. Solo por medio de ti, Señor. Que hace falta solo esa palabra, decir: me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Salvador personal. Y con esa fe, con esa confianza, Señor, de que tú lo harás, bendito Dios, yo lo declaro en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Y vamos a dar fe y vamos a dar testimonio un día muy pronto, Señor, de que alguien te ha entregado su vida, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, y a ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te alabamos en esta mañana y no nos vamos de este lugar, Señor, con un corazón vacío. Nos vamos, Señor, con un corazón lleno de ti, sabiendo que tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos guiará a cada paso que demos en esta próxima semana que viene, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudará a tomar buenas decisiones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guiará a no cometer pecados, Señor.
Y si lo llegáramos a hacer, Señor, tu Espíritu Santo nos va a hacer ese llamado al arrepentimiento para regresar a ti, Señor, y ponernos de rodillas delante de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres bueno y nos perdonas, Señor. Ayúdanos a cada paso que demos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no somos nada y nada podemos hacer separados de ti. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.